Queridas amigas y amigos, qué gusto me da que nos encontremos una vez más en este espacio de reflexión. Miren, hay figuras en la historia que parecen talladas en un solo bloque de mármol, inamovibles, definidas para siempre. Una de ellas es la del virrey. ¿Qué pensamos cuando oímos esa palabra? Pues pensamos en el poder absoluto, en la corrupción, en el origen de todos los vicios del México moderno. Desde la pluma de Octavio Paz hasta la retórica del subcomandante Marcos, que con una ironía deliciosa llamaba al gobernador de Chiapas el aprendiz de virrey. La idea es la misma. El virrey es el abuelo del presidente priista, el precursor de un poder centralizado y caprichoso. El propio Enrique Krause lo ha dicho. Casi 200 años después, la sombra de esos 63 virreyes sigue planeando sobre nosotros. Una herencia que, según él, hace difícil pensar en una verdadera democracia en México. Es una idea tentadora, ¿verdad? Es fácil trazar una línea recta desde el Tlatoani, pasando por el virrey hasta el habitante de Los Pinos. Pero, ¿y si les dijera que esa línea recta es una ilusión óptica? ¿Y si les dijera que al hacer eso, estamos cometiendo un error fundamental, el de mirar el pasado con los ojos del presente, ignorando el abismo cultural y político que nos separa de ese mundo? Porque para entender al virrey, primero tenemos que deshacernos de nuestras ideas modernas, sobre todo de una palabra que usamos para todo y que en este caso solo nos confunde, la palabra Estado. Verán, nosotros pensamos en el Estado como una entidad abstracta, impersonal, con sus leyes, su burocracia, algo separado de las personas que gobiernan. Pero en los siglos XVI y XVII, esa idea simplemente no existía. El poder no era una cosa abstracta, era radicalmente personal. No se le debía lealtad al Estado, se le debía lealtad a la persona del rey. La comunidad política no se imaginaba como una maquinaria administrativa, sino como un organismo vivo, un cuerpo místico. En esta concepción, el rey era la cabeza, y el reino, con todos sus pueblos, gremios y corporaciones, eran los miembros. Y la función de la cabeza no era absorber a los miembros, sino mantener la armonía entre ellos, hacer justicia, que cada parte del cuerpo cumpliera su función y se le respetaran sus derechos y privilegios. Una sociedad donde todo el poder estuviera en la cabeza habría sido vista como un monstruo. Y aquí es donde la figura del virrey adquiere su verdadero y fascinante significado. Si el rey, la cabeza, no podía estar físicamente en todas partes, ¿cuál era la solución? Enviar una copia, un sustituto, una viva imagen del rey. El virrey no era un simple funcionario, era el alter ego del monarca. Se esperaba que los súbditos vieran en él al rey transfigurado. Como decía un jurista de la época, la honra y la injuria hechas al virrey se le hacían directamente al rey. Y hay una metáfora bellísima que usaba Solórzano y Pereira para explicar esto. Decía que la autoridad del virrey, como la luna, se hacía más grande y resplandeciente mientras más se apartaba del sol, que era el rey que le prestaba sus esplendores. Pero la cosa se pone aún más interesante, porque si el rey era la imagen de Dios en la tierra, el virrey era a su vez la imagen del rey. Se crea toda una jerarquía pósmica. Un jesuita del siglo XVII, Juan Eusebio Nierenbergue, llegó a comparar al virrey con el arcángel San Miguel. San Miguel decía, no es Dios, pero tiene el mando divino y por eso los ángeles lo veneran. Del mismo modo, el virrey no es rey, pero tiene el mando real, y por eso los vasallos deben venerar en su figura a la del monarca. Era el capitán general de los ejércitos celestiales, el justicia mayor de Dios, el que tenía el sello divino. Cada función del arcángel encontraba su paralelo en la del virrey. Esto nos aleja radicalmente de la imagen del burócrata y nos acerca a una concepción del poder que es, a la vez, política, moral y teológica. Ahora bien, este poder inmenso no era ni de lejos absoluto, estaba limitado por todas partes. Y la primera gran limitación venía de esa misma concepción dual del mundo. Si existía un poder temporal, el del virrey, existía también un poder espiritual, encarnado en los arzobispos y obispos. La teoría de las dos espadas, o las dos lumbreras,
el sol del poder pontificio y la luna del poder real. En la Nueva España, el arzobispo no se veía a sí mismo como un subordinado del virrey, se consideraba su igual, la cabeza de otra jurisdicción, la de las almas, y por eso la historia política del virreinato es una historia de conflictos constantes, a veces brutales, entre virreyes y prelados. Pero no solo la Iglesia limitaba al virrey, también lo hacía la audiencia. La audiencia no era solo un tribunal de justicia, era el consejo del virrey, su complemento. Si el virrey representaba la potestad, el poder de mandar, la audiencia representaba la sabiduría y la justicia, virtudes sin las cuales el poder se convierte en tiranía. El virrey y la audiencia formaban otro cuerpo místico, con el virrey como cabeza y los oidores como miembros. Y esto generaba una tensión constante. ¿Debía el virrey gobernar solo o estaba obligado a seguir el consejo de los oidores? Esta tensión llegó a su punto de quiebre en 1624, cuando la Audiencia de México, en un acto inaudito, depuso al virrey Marqués de Gelbes, acusándolo precisamente de gobernar como un tirano sin respetar la justicia ni los derechos de los cuerpos del reino. Y finalmente llegamos a la famosa corrupción. Para entenderla, hay que entender otra palabra clave de la época: liberalidad. Se esperaba que un buen gobernante como el rey o el virrey fuera liberal, es decir, generoso. El poder se mantenía repartiendo premios y castigos, mercedes y favores. El virrey era la fuente principal de patronazgo en la Nueva España. Él repartía los oficios de alcaldes mayores y corregidores. Así se creaban redes de lealtad personal que eran el verdadero pegamento del sistema. Lo que nosotros hoy llamaríamos clientelismo o favoritismo era en realidad un mecanismo de poder legítimo y esencial. El problema, la corrupción, no era el sistema en sí, sino su abuso. Cuando un virrey, por ejemplo, le daba todos los cargos a sus parientes y amigos venidos de España, ignorando a las élites locales. Eso rompía el pacto, generaba descontento y debilitaba la lealtad al monarca. La corona lo sabía y vivía en un dilema constante. Necesitaba que el virrey tuviera ese poder de dar, porque eso lo hacía una viva imagen del rey, pero temía que lo usara mal y provocara el caos. Así que, como ven, esa imagen del virrey como un déspota todopoderoso y corrupto se desmorona en cuanto la examinamos de cerca. Su poder, aunque inmenso y simbólico, estaba profundamente limitado por la Iglesia, por la audiencia, por los cabildos y por las reglas no escritas de una complejísima economía del favor y la gratitud. Era una figura atrapada en una red de poderes que competían y se equilibraban entre sí. Por lo tanto, culpar a esta figura de los vicios del presidencialismo mexicano es, en el mejor de los casos, una simplificación histórica. Es buscar respuestas fáciles a preguntas difíciles. Quizás, en lugar de buscar en los virreyes el origen de nuestros demonios, deberíamos empezar a reconocer que el México moderno, con su propio y particular laberinto de poder, es una creación mucho más nuestra, mucho más compleja y mucho más reciente de lo que nos gusta admitir.